El adversario te observa y te estudia. Examina tu comportamiento en diversas situaciones y analiza cómo actúas en compañía de diferentes personas. Fija su atención en la dirección de tus miradas, en las palabras que pronuncias y en lo que decides escuchar. Él capta incluso tus acciones más secretas y cómo te comportas en privado, utilizando toda esta información para presentarte las tentaciones más poderosas. El enemigo cuenta con múltiples tácticas, pero todas tienen su base en el engaño. La única autoridad que puede tener sobre ti es aquella que tú le otorgas al dejarte llevar por sus mentiras. Hay muchas estrategias engañosas que emplea, pero deseo centrarme en solo 2 por ahora, para que podamos comprender cómo operan en nuestra vida cotidiana. Te invito a que escribas en los comentarios, abre mis ojos, haciendo de esto una oración por discernimiento y un compromiso de permanecer alerta ante lo sobrenatural. Recuerda que todo gira en torno al poder de las tinieblas, el reino del infierno se sostiene sobre sombras en constante cambio. Todas sus armas y ataques son meras ilusiones sombrías. Sin embargo, en el instante en que traes algo del reino de las tinieblas a la luz del Espíritu Santo, el poder oscuro se desvanece. La luz tiene el poder de disolver la oscuridad. Por su propia naturaleza, luz y oscuridad no pueden coexistir, la presencia de una implica la ausencia de la otra. Por ello, en tu vida es esencial recibir la luz del Espíritu. Ahora, el Espíritu Santo habita en ti. Tienes el poder de Dios en tu interior. Has sido colocado en Cristo, y Él está en el poder. Tú estás en Cristo, sentado en los lugares celestiales. Entonces, ¿por qué no siempre vemos manifestarse esa victoria? A veces, parece que vivimos en derrota, incluso sabiendo en nuestro espíritu que estamos posicionados para la victoria. Quiero mostrarte cómo ataca el enemigo. De hecho, puedes estar bajo su presión sin darte cuenta. Oro para que esto se exponga y se elimine en tu vida. Primero, debemos entender que Satanás es llamado el tentador. En 1 Tesalonicenses 3, 4 y 5, el apóstol expresa su preocupación sobre la fe del pueblo, temiendo que el tentador los haya debilitado y que su esfuerzo haya sido en vano. Reflexiona sobre esto. El objetivo principal del enemigo es socavar tu fe, pues si logra debilitarla, puede impedirte alcanzar lo que Dios tiene preparado para ti. Cuando el enemigo logra engañarte, te convence de no utilizar el poder que posees. Creo que, a menudo, ofendemos al Espíritu Santo al exagerar el poder demoníaco y minimizar el poder del Espíritu. La Escritura nos dice que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Tú tienes una gran fuerza. El poder del Espíritu Santo reside en ti, y se nos ha otorgado dominio, poder y autoridad sobre las fuerzas de las tinieblas, porque somos seres de luz reflejando la gloria de Dios. Sin embargo, el enemigo intenta engañarnos, no desea que utilicemos esa fuerza. En lugar de eso, caemos en el pánico cuando nos atacan, sin entender cómo opera el enemigo. Cuando enfrentamos pruebas, a veces interpretamos eso como una señal de que Dios nos ha abandonado o que el enemigo ha ganado poder sobre nosotros. No, amigo mío, tienes el poder del Espíritu Santo dentro de ti. Creo que muchos creyentes no comprenden su identidad en Cristo, y esta crisis de identidad les impide experimentar la verdadera fuerza de ese poder. Hemos sido liberados, redimidos y llenos del Espíritu Santo, pero muchos no se dan cuenta de que pueden actualizar su experiencia de libertad simplemente porque han caído en el engaño de no aceptarla. El enemigo te manipula, quiere que te sientas atrapado y maldecido, como si hubiera una inmensa fuerza sobre ti que no puedes romper, sin importar cuánto lo intentes. Eso es una mentira del enemigo. Te mantiene en su lugar porque no reconoces el poder que se te ha otorgado. Como tentador, su estrategia es presentarte cosas que cree que te harán elegir el pecado en lugar de a Dios. Piensa en Mateo 4, cuando Jesús fue tentado en el desierto, el enemigo intentó ofrecerle algo que satisficiera los deseos de la carne, pero Jesús resistió valientemente. La realidad es que, si el pecado fuera un producto,
los demonios serían sus vendedores. Aunque pueden intentar seducirte, no pueden pecar en tu lugar. Muchas veces, los cristianos atribuyen sus acciones desobedientes a fuerzas demoníacas, pensando, no puedo evitar esto porque es un demonio. Se sienten atrapados en la creencia de que no pueden liberarse de esas influencias, sin darse cuenta de las mentiras que ya han aceptado. Consienten la idea de estar bajo el control del enemigo, ignorando completamente la verdad sobre el fruto del Espíritu, que incluye el autocontrol. Nosotros, como portadores del Espíritu Santo, tenemos dominio sobre nosotros mismos. Sin embargo, el enemigo se dedica a presentar el pecado como algo deseable. Así como lo hizo la serpiente en el jardín del Edén, ella no comió la fruta en lugar de Eva, Eva fue quien tomó la decisión. La serpiente utilizó engaños astutos para manipular la situación. Recuerda, toda tentación exitosa está fundamentada en engaños oscuros. Te hace creer que ese pecado te traerá satisfacción, y piensas que vale la pena sacrificar tu íntima comunión con Dios por lo que el enemigo propone. El enemigo no te tentará con cosas que no te atraigan. Te estudia, conoce tus debilidades y observa tus reacciones en diferentes situaciones. Está atento a tus deseos ocultos y usa esa información para presentarte tentaciones. Cuando optamos repetidamente por ciertos vicios, programamos a nuestro cuerpo para desear esos mismos hábitos. Los demonios se alimentan de esos deseos. Es por eso que, justo cuando estás haciendo lo correcto y sientes una conexión con Dios, aparece una tentación de la nada. Santiago 1:14 dice que la tentación surge de nuestros propios deseos que nos arrastran. Por lo tanto, no podemos culpar a poderes demoníacos, pues la verdadera razón tras nuestra tentación es que hemos permitido que nuestra carne se fortalezca. Si nuestra carne no tuviera fuerza, el enemigo no tendría nada que usar para tentarnos. Si mantenemos nuestra carne débil, las tentaciones también lo serán. Cuanto más fuerte se vuelve nuestra naturaleza carnal, más intensos son los impulsos hacia el pecado. En lugar de mantener a la carne bajo control, de vivir en el Espíritu, de practicar la oración y sumergirnos en la palabra, alimentamos esos deseos carnales. Descuidamos al Espíritu cuando no oramos y elegimos entretenimiento mundano. Nos distraemos tanto con las preocupaciones de este mundo que olvidamos la realidad espiritual en la que existimos. Como creyentes renacidos, no somos ciudadanos de esta tierra, aunque pueda parecer extraño. Hemos sido sacados del reino de las tinieblas y ahora vivimos en el reino de los cielos. Los demonios conocen nuestras debilidades, buscan seducirnos y luego nos presentan una mentira, esto te satisfará o no es tan grave. Puede que no lo digas abiertamente, pero en lo profundo, cuando caes repetidamente en el mismo pecado, has perdido la urgencia por la santidad. En algún rincón de tu subconsciente, crees que no es importante o que no te está afectando. La verdad es que, incluso si nunca te descubren en tu pecado secreto, este sigue afectando tu vida, robándote alegría y paz, y perjudicando a quienes te rodean de maneras que ni te imaginas. El pecado te roba la versión de ti mismo que deberías ser. Entonces, esto te dará paz, Dios no castiga. Pero, ¿qué ocurre? Te sientes atrapado, como un hipócrita, y te vuelves alguien de doble ánimo. Alternas entre diferentes versiones de ti mismo, y no sabes cuál es tu verdadero yo. La consecuencia de esto es que constantemente cedes, primero a la mentira, que cuando la aceptas se transforma en engaño. Esto provoca sentimientos de atrapamiento, hipocresía, división mental, condenación, culpa y vergüenza, lo cual empeora la situación. Así que, cuando sientes esa condenación y culpa, ¿qué haces? Te alejas de Dios. Al distanciarte, fortaleces la carne, que a su vez gana más poder para que sigas pecando, y te encuentras atrapado en ese ciclo de hipocresía, pecando cada vez más. ¿Qué origina este pecado constante? Se convierte en un hábito,
y ese hábito se transforma en un ciclo de vida donde, tras 6 meses de comportarte bien, regresas a pecar durante 2 semanas, solo para intentar hacerlo bien nuevamente, y así sucesivamente. Te mueves en círculos, y cuando crees que has logrado salir, regresas al mismo punto. ¿Por qué? Porque, para liberarte verdaderamente, necesitas vivir de una manera que mantenga la carne bajo control. Muchos creyentes no comprenden que, una vez liberados, deben seguir avanzando en su camino hacia Dios para evitar caer en la tentación. Así es como empieza un estilo de vida secreto, con hábitos pecaminosos y una conciencia culpable que te hace sentir lejano de Dios. El problema radica en que la gente intenta abordar solo los síntomas. Es aquí cuando vienen a mí o a un predicador, o quizás a ti, y confiesan: tengo este problema específico que no puedo superar o no puedo deshacerme de esta actitud negativa. Estos problemas se vuelven habituales en nuestras vidas y nos sentimos atrapados. El error es que estás tratando con el síntoma. Lo que deberías hacer es confrontar el hábito y, en última instancia, el pecado como tal. Sin embargo, a menudo descuidas la raíz del problema, que es la mentira en la que crees. Volver a la decepción significa reconocer que estás creyendo en una falacia. Tal vez pienses que el pecado te satisfará, que no tienes elección, que no es tan grave, o incluso que nunca lograrás liberarte de él, lo que te lleva a ceder de vez en cuando. Estas son las mentiras que te mantienen atrapado, y al final, cada entrega a la tentación se basa en ese engaño. La tentación es engaño en sí misma, porque primero debes cuestionar la palabra antes de contradecirla con tus acciones. Por lo tanto, si te sientes atrapado, hay una mentira en la que crees. Jesús dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Si todavía te sientes atrapado y es la verdad lo que te libera, entonces significa que hay una verdad en la que aún no has creído. Sin embargo, muchas personas solo quieren tratar lo superficial, enfocándose en el hábito en sí, cuando deberían mirar hacia adentro y preguntarse: ¿cuál es la mentira que estoy aceptando? Aquí es donde entra el arrepentimiento. Hemos malinterpretado en gran medida lo que significa arrepentirse y renunciar. Pensamos que arrepentirse es simplemente alejarse de algo, pero no es tan simple. No me malinterpretes, alejarse del pecado es esencial, pero eso es renunciar. Arrepentirse es cambiar de perspectiva, una transformación interna que lleva a renunciar y alejarse del pecado. Muchas personas intentan distanciarse del pecado antes de cambiar su forma de pensar sobre él. Entonces, ¿cómo se manifiesta el arrepentimiento? Se ve así: Señor, reconozco que este pecado está mal, en todas sus formas, y debe desaparecer para siempre. Hasta que llegues a ese punto de reconocer que esa conducta te está destruyendo, ya sea que te des cuenta o no, y que contradice la naturaleza de Dios, no podrás avanzar. Una vez que estés en sintonía con Dios y comprendas que esa situación debe irse, estarás en camino hacia la verdadera libertad. Amén.